Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y la Biblia nos dice a nosotros, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? En otra palabra, la Biblia nos dice a nosotros que Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo es soberano. ¿Qué ignorancia el pueblo de Israel tenía en pedir cuentas a Dios, no una sola vez, sino 10 veces en el desierto? A causa de esto no vio la tierra prometida, sino sus hijos y sus hijas, dice la Biblia. Números 14, versículo 11 dice, y Jehová dijo a Mosé, ¿hasta cuándo me ha de agitar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y Números 14, versículo 21 hasta 23 dice, mas tan cierto como vivo yo, que toda la tierra sea llena de la gloria de Jehová, porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no vean la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha agitado la vea. Vemos en la escritura que Israel, por no creer a Dios y por murmurar contra Dios, no llegó a ver la tierra prometida. Quiero decir a ustedes, Dios es el que no creó. Dios es soberano. Dios tiene autoridad sobre todo. Y no somos nadie para decir a Dios, Dios, tú estás haciendo tus planes equivocados. Dice Romanos capítulo 9, versículo 19 hasta el 24. Pero me dirás entonces de que se enoja. Pues, ¿quién puede resistir su voluntad? ¿Qué puede resistir la voluntad de Dios? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Pues bien, ¿qué vas a replicar si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de ira preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia que de antemano había preparado para gloria? Con nosotros que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles, entre los que no son judíos. Ok, leemos también en Isaías 29:16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero, ¿acaso la obra dial de su hacedor no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendido. Entonces vemos en la escritura que equivocado son la gente cuando le dice a Dios, Dios, tú no estás haciendo la cosa bien. Dios, hágalo como yo quiero, porque yo sé más que ti. Yo oí una persona una vez en ti bien diciendo, necesitamos pedir a Dios por nuestra voluntad y no por la voluntad de Dios. Qué equivocado este hombre era. La voluntad tuya siempre cae mal. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es sin error. Dios es soberano. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Y Dios sabe qué debe hacer. Job capítulo 33, versículo 12 hasta 13. Dice, pues te digo que no tienes razón.
porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te aquejáis con él si no responde a tus razones? Eso está Job 33, versículo 12 hasta 13. Isaías 45, versículo 9 hasta 10 dice: Ay de que contiende con su hacedor, el testigo entre los testigos de la tierra. Dirá el barro al alfarero que haces, o tu obra dirá el que no tienes manos. Ay de que aquel que diga al padre que engendráis, o a mujer que das a luz. Hay una historia que en la Biblia que Jesús contó. Se trata acerca del reino de los cielos. Y en esta historia vemos un soberano, uno que es dueño de una finca. Y ya vamos a leer que este dueño tiene autoridad sobre todo. Y asimismo, Dios tiene autoridad sobre todo. Leemos en Mateo capítulo 20, versículo 1 hasta 6. Parábolas de los trabajadores de la viña. Se llama. El reino de los cielos se puede comparar al dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Acordó con ellos pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viña. Volvió a salir sobre las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: id también vosotros a trabajar a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y el dueño salió de nuevo hacia la mediodía, y otra vez a las 3 de la tarde, y hizo lo mismo alrededor de las 5 de la tarde. Volvió a la plaza y encontró a otros desocupados. Les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: y también vosotros a trabajar a mi viña. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargador de los trabajos: llamad a los trabajadores y págales, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Cuando les tocó el turno a los que había tratado primero, pensaron que recibían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. A cobrarlo, comenzó a murmurar contra el dueño. Antes de seguir, queremos notar algo. Así se pasa mucho hoy en día. Porque Dios no hace lo que ellos quieren. Porque Dios no va en el plan de ellos. Ellos no se quieren sujetar al plan de Dios. Pero que Dios se someta al plan de ellos. Y porque Dios no se somete al plan de ellos, ellos empiezan a murmurar de Dios. Una ocasión yo oí una mujer que dejó de servir a Cristo Jesús porque he quitado los cupones. Dejó de servir a Cristo por una miseria de dinero. ¿Qué cosa es?
como la gente hoy en día murmuran de Dios y quiere dejar a Dios cuando pasa algo chiquito, porque Dios no quiere trabajar conforme a su plan, porque Dios posiblemente tiene algo mejor para ellos. Y si ellos esperan para ver lo que Dios va a hacer. Seguimos. Decía a estos que llegado al final y trabajaron solamente 1 hora, les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no acordaste conmigo recibir el salario de un día? Pues toma tu pago y vete. Si a mí me parece bien dar a este que entró a trabajar al final los mismos que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. No tiene Dios el derecho de hacer lo que Él quiere con las almas. Y si Dios no parece salvar a tu madre, o a tu hermano, o a tu esposa, y si ellos no están en la lista de elección, no mire a Dios como injusto. O después, porque puede ser que ellos estén en la lista, puede ser que ellos vengan a Cristo cuando se estén muriendo en una cama. Menos, y si nunca vino a ser salvo, no te enojes con Dios, sino alaba a Dios, porque tú fuiste escogido para salvación. Seguimos leyendo. O quizá te da envidia el que yo sea bondadoso. Dios es bien bueno. De modo que los que ahora son los últimos sean los primeros, y los que ahora son los primeros sean los últimos. Me gusta como esta visión de la Biblia lo dice. Que usted note que Dios es soberano. No eres tú que es soberano. Hoy en día hay mucha gente que quiere mandar a Dios, dice a Dios: Dios, yo quiero la cosa así, 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 y si tú no haces esto, dejo de servirte. Oh Señor, y si tú no haces esto, no voy a venir a tu camino. Ay, ¿quién tú eres para hablar así con tu hacedor? Me imagino que tú no hablas con un oficial así. O y si tú veas el presidente de Estados Unidos o un rey o una reina, tú no hablas así. ¿Por qué hablar así con alguien que es tan mejor, tan grande que un rey o una reina o un príncipe? Oh, Dios hace lo que quiere hacer. Y Dios no es injusto. Eres tú la creación y no Dios la creación. Hay mucha gente que piensa que si ellos dejan el camino del Señor, Dios pierde. No, Dios no pierde, pide tú. Tú eres que pierde. Tú eres que pierde tu salvación. Dios es soberano. Y lo que Dios quiera hacer con tu vida, lo que Dios quiera hacer con la vida de otro, ¿quién te importa a ti? Te he dispuesto que Dios te use. Porque Dios es un Dios justo y lo que va a hacer con tu vida es mucho mejor de lo que tú te imaginas. Tú puedes ser que te imaginas que tú te quieres casar con esta dama o que tú te quieres casar con este caballero. Y tú dices: Señor, convierta para que yo me case con ella. Y ella no se convierte. Y esto quiere decir que tú no te debes casar con ella. Y contigo eso te casa con ella o te casa con él.
Y pues entonces tu vida es infeliz. ¿Por qué razón? Porque tú no quisiste hacer caso a Dios, no quisiste hacer caso a Dios. O puede ser que tú quieras con un trabajo y ese trabajo no es la voluntad de Dios. Y te pasa la cosa mal. ¿Por qué te pasa la cosa mal? Porque no te metiste en oración para ver la voluntad de Dios. Y pues entonces te quejas a Dios y dices, Señor, ¿por qué tú hiciste esto? No, no eche la culpa a Dios. No murmuden de Dios. Puede ser que Dios te esté haciendo prender una lección. Necesitamos saber que Dios es soberano. Y no somos nadie para quejarnos a Dios. Si no somos gente. Y si tú eres salvo, tú eres alguien que puede decir, Señor, tú eres mi padre. Y como padre, tú vas a hacer lo peor para mí. Yo sé que hay algo lindo que tú tienes en plan para mí. Necesitamos comprender que si Dios es nuestro Padre, Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Aunque en nuestra vista, en estos momentos, no es lo mejor. Termino con una historia. Había un misionero que quería ir para un país donde había hombres y mujeres caníbales que comían humanos. Y ninguno de los misioneros se atrevía a ir ahí, porque los misioneros que se habían antes ido ahí, ese país, había sido comida. Este misionero planeó ir a este sitio y dijo, por la ayuda de Dios, yo sé que el plan de Dios es para que yo vaya para ahí, y yo voy para ahí. Yo voy para este sitio a coger y planear este viaje, juntando, perdió una de sus piernas y perdió uno de sus brazos. Necesitaba usar un brazo que era plástico y una pierna que era madera para poder caminar, para poder abrir la Biblia, para poder moverse. Se estaba quejando y empezó a decir, aunque tengo sueño ir para ese país, yo no puedo ir. Porque, mira, Dios no quiere que yo vaya para ahí. Pero ¿por qué me da estos sueños para yo ir para ese país y predicarle a esta gente? ¿Por qué sigo soñando de esas almas perdidas? Dios no me quiere que yo vaya para ahí. El amigo le dijo a él, y un hermano de Cristo le dijo a él, debes tú ir. Porque si Dios te está dando estos sueños para que predique a esas almas, tú debes ir. Él decidió hacer caso a su amigo. El amigo era un hombre de oración y un hermano de Cristo. Se fue para ese sitio donde estaban los caníbales y empezó a predicar la palabra. Había un intérprete que interpretaba para él. Cuando el momento los caníbales lo atacaron y cuando se cayó en el piso, se cayó su pierna y se cayó su brazo. Y ellos se quedaron inmóviles. Ellos vieron que él cogió su brazo y se opuso de nuevo en su sitio. Y cogió su pierna y se opuso de nuevo en su sitio. Y empezó a caminar y siguió predicando el evangelio. A comenzar ellos de esto,
se inclinaron y dijeron, ciertamente tú eres un Dios. Y él dijo, yo no soy un Dios. Menos predico el Dios que hizo el cielo y la tierra, que murió y resucitó por tus pecados. A ellos oí evangelio pesado a creer algunos. No todos creyeron. A ellos, algunos de ellos no creyeron, menos muchos creyeron. Pero el tiempo, al llegar el tiempo, empezó a creer un poco más. En una, el jefe de la tribu empezó a clamar a sus dioses. Y vino uno de los creyentes caníbales que vio al jefe clamando a sus dioses. Cogió un bate y machucó los dioses del jefe. Y el jefe, a ver que sus dioses no se defendieron, el jefe se convirtió a Cristo. Entonces, la tribu completa de caníbales vinieron a Cristo. Vinieron a Cristo. Vinieron a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tenía planeado este hombre perder su brazo, perder una de sus piernas, para que Dios lo use y convertir una tribu de caníbales. Yo no sé los planes de Dios que tiene para ti, menos sé que si tú estás sirviendo, Dios es tu Padre y Dios sabe lo que tiene para ti. No movamos acerca de nuestro Dios, sino nos sometemos a su voluntad. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kaklidis y nos vemos en el próximo mensaje por fe. Andamos con Jesús. Adiós.